Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta parte del e-commerce day en Perú. Agradezco mucho a la administración del evento que nos ha invitado. Estamos mi compañero Carlos Alcántara, director de ventas para Perú de Kushki, y quien les habla Rafael Ospina, vicepresidente de Business Development para Perú en Kushki también. Y queremos hablarles sobre qué deben considerar las empresas que venden por Internet en el Perú al momento de elegir una plataforma de pagos. Antes de hablar puntualmente, ¿no?, de algunos tips por ahí, nos parece importante hablar un poquito cómo ha evolucionado el e-commerce en el Perú. ¿Ok? Entonces, bueno, en un escenario post-pandémico en el que sabemos pues, que el patrón del consumidor ha cambiado muchísimo y las ventas online se han disparado, pues eso definitivamente los números lo respaldan. Vemos que el mercado de e-commerce en el Perú llegó a ser más de 9.000 millones de dólares en el 2021, que representó un crecimiento de más del 50% con respecto al año anterior. Eso es un crecimiento bien grande. Y las perspectivas de crecimiento para este año, según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, son 14.000 millones de dólares. Es muchísimo y está muy bien. Todo el escenario apunta a que se sostiene este crecimiento tan grande, aunque sabemos que el crecimiento tan grande que hubo en el 2020 y 2021 quizás termine aplanándose un poquito. Bien, ¿qué otros tipos de patrones hemos visto que han cambiado, ¿no? Por ejemplo, la penetración de la tarjeta de crédito en el e-commerce aumentó muchísimo, de 12.5, que era antes de la pandemia, o sea, 2019, a casi el 50% en el 2021. ¿No? Igualmente, los compradores online, que eran, siempre hablábamos alrededor de 6 millones de compradores en el 2019, ahora ya alcanzaron los 14 millones de compradores. Algunos a la fuerza, sí, porque no había otra forma en algún momento, pero ese patrón, y sobre todo si que la experiencia de usuario se mantiene y es positiva, no tiene por qué caer. ¿Qué más? Por ejemplo, la penetración del e-commerce en el retail, o sea, las ventas e-commerce dentro de las ventas normales, que eran menores al 3% en el 2019, 2 años después ya están arriba del 8%. ¿No? Y eso también viene acompañado muchísimo con la penetración que hubo en Internet en general, en smartphones, en hogares, ¿no? La penetración era 58% antes de la pandemia y hoy estamos en números del 76%. Bueno, entonces, ¿qué les parece si pasamos a conversar sobre algunos de los principales atributos que las personas buscan al momento de usar una plataforma de pago, que las empresas buscan a la hora de usar una plataforma de pago? Entonces, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, contento de tener este espacio para que podamos compartir con los asistentes estas perspectivas desde nuestro lado como referentes en la industria de medios de pago. Creo que básicamente hemos enumerado 7 de las principales, ¿no? Si empezamos por el tema de disponibilidad uptime de la plataforma y transparencia en la comunicación de incidencias, ¿a qué nos referimos? A que cada vez es mayor el volumen que se procesa a través de los e-commerce, por tanto se requiere que la plataforma sea cada vez mucho más robusta para poder sostener este crecimiento. No podemos tener canales a través de los cuales procesemos grandes volúmenes de venta y que no den la talla. Por otro lado, que se haga una comunicación bastante transparente con respecto a las incidencias. En tecnología, pues nada es infalible, eso lo sabemos todos los que estamos en el mundo de la tecnología, pero sí es importante que esta comunicación sea de manera ágil, que todo el proceso que se esté llevando detrás de un incidente sea transparentado hacia el comercio y a lo mejor inclusive hasta poder ser parte de la solución, ¿no? Totalmente, ¿no? Y lo que dices es bien importante. En el mundo de la tecnología una incidencia va a ocurrir. Eso no significa que deje de funcionar completamente la plataforma, ¿no? Pero hay tantos componentes en una integración técnica que algo puede fallar y muchas de esas incidencias no tienen impacto final en el pago, no tienen impacto final en que la transacción se dé completamente, ¿no? Pero siempre, como tú dices, es súper importante que la comunicación sea tan abierta sobre todas esas partes que están interconectadas, de tal forma de que se minimice el efecto. Y eso es importantísimo, sobre todo cuando hay mayor transaccionalidad, inclusive mayor aún cuando estamos hablando de eventos importantes, qué sé yo, cuando hay una campaña, cuando hay fechas importantes, cuando hay fin de año, por ejemplo, y que la transaccionalidad aumenta tremendamente, ahí es cuanto más importante es todo esto. Excelente.
Sí, inclusive creo que la tendencia en muchos giros de negocio de alto volumen transaccional del e-commerce es de contar con más de un solo procesador de pagos, ¿no? Esto me permite como comercio poder restablecer el servicio o ciertas partes del servicio, ciertos canales de cobranza o de venta para no tener un efecto, digamos, una caída del 100% de mis ventas y cobranzas, ¿no? Es hacia donde se están dirigiendo muchos comercios de gran volumen y creo que es el futuro de los medios de pago, sobre todo en el Perú, en donde el mercado se está abriendo a muchísimos más procesadores y competidores, y eso hace que al final digamos, el beneficiado sea el establecimiento, ¿no? Porque tiene mayores opciones y puede jugar con uno u otro procesador, dado un tema de incidencia, dado también un tema de quién me ofrece mayor estabilidad, quién me ofrece mejor performance. Entonces vemos que la industria viene bien y hacia allá están moviéndose muchos comercios, ¿no? En tener más de un solo integrador para sus medios de pago. Excelente. Bueno, Carlos y yo vamos hacia atrás, no sé, 9, 10 años que nos conocemos de la industria. Esta industria es una industria pequeña en el Perú. En tu experiencia, Carlos, ¿es fácil que un comercio tenga 2 plataformas o 3 plataformas de pago que juegue que haga ese juego de redundancia de tal forma que puede maximizar su porcentaje de aprobación de las transacciones? Sí, creo que como bien lo has dicho, años atrás esto sería inclusive impensable. Ya existen diversas plataformas tecnológicas y empresas dedicadas a poder brindar este servicio, es decir, en ponerse en el medio entre el procesador y el comercio para brindar una serie de servicios de valor agregado, dentro de ellas la posibilidad de guardar de manera segura pues, la información de los tarjetavientes y poder lanzar estas transacciones sobre una u otra pasarela, ¿no? En el Perú existen ya comercios que lo realizan, existen empresas que brindan este servicio y creo que es lo que va a marcar la diferencia en muchos comercios hacia adelante, ¿no? El poder tener esa disponibilidad uptime de la plataforma mayor, inclusive del 99.999, que es la promesa por lo general, ¿no? Excelente. Bien, bueno, otro de los puntos que es súper importante, como menciona la presentación, que pueden ahí revisar detrás, pues la herramienta antifraude, ¿no? Una herramienta antifraude que tenga un performance muy alto y mejor aún si es que la plataforma cuenta con experiencia en otros mercados, es un atributo súper importante. ¿Qué experiencia has tenido con eso, Carlos? ¿No? El fraude no se crea en Perú, sino que llega muchas veces desde otras realidades, de otros países, en donde los medios de pago están mucho más desarrollados. Entonces, la experiencia que puede aportar un procesador que tiene operación en varios países es una experiencia sumamente importante, porque lo que permite es evitar, en muchos casos, situaciones de fraude que ya ocurrieron en otros países y que no logren prosperar en Perú, ¿no? Entonces, ese punto es sumamente importante. Asimismo, que la herramienta sea una herramienta sumamente potente, y las reglas de negocio obviamente tienen que estar de la mano con lo que está pasando en la realidad del país, en la realidad del comercio como tal, y lo que pasa en el negocio, ¿no? Cada negocio tiene particularidades, tiene cierto apetito de riesgo, y es con esos 3 pilares creo que se debe armar una estrategia sumamente potente, pero respaldado sí en altos niveles de seguridad y en herramientas antifraude, digamos, potentes y que sean comprobadas a nivel mundial, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahí entonces hemos entrado al punto 3, en donde hablamos también de esa relación que existe entre la gestión de las reglas de negocio y las herramientas antifraude que tenemos en el punto 2. De hecho, yo creo que es bien importante tener un fino balance, ¿no?, entre la seguridad y la conveniencia que se le ofrece a los pagadores, porque o sea, como empresas que vendemos por Internet, tenemos que saber que el fraude existe, ¿no?, y que el fraude va a estar ahí. La forma de tener fraude cero y suena crudo y tonto quizás, pero la forma de tener fraude cero es dejar de vender, ¿no? Tenemos que asumir que el fraude va a estar ahí. Hay que gestionarlo, hay que tener apetito al riesgo, hay que tener las reglas de negocio bien claras, una herramienta potente, de tal forma en que podamos minimizar ese porcentaje, pero
ofrecerle una buena experiencia de venta a nuestro cliente para que no se desanime. Porque si es una persona que no es un defraudador, que quiere comprar, pero le ponemos muchas trabas, de repente se desanima de la compra. Entonces, por eso digo que hay que encontrar siempre un fino balance, y por eso es muy importante que la pasarela de pagos combine muy bien las reglas de negocio con la herramienta antifraude. Excelente. Es más, si queremos llevarlo al mundo físico, los peruanos estamos acostumbrados al fraude desde siempre. En el mundo físico, el fraude lo podríamos catalogar como el ingreso a las cajas de billetes falsos, ¿no? El tema de manejo de la seguridad en el establecimiento, los robos. O sea, siempre hemos estado expuestos a algún tipo de fraude que afecte el negocio, sea en el mundo físico como en el virtual. Entonces lo que tenemos que hacer es lo mismo, estar cubiertos, ver hasta qué punto queremos asumir ese riesgo y que ese riesgo obviamente sea compensado con el crecimiento que voy a tener en ventas, ¿no? Entonces, si en una caja presencial el 0.5% de mis ventas ingresaban billetes falsos, en el mundo del e-commerce, bueno, procuraremos que ese indicador sea menor, pero siempre va a existir, va a ser algo con lo que tenemos que convivir, con lo que ya hemos convivido durante muchos años y simplemente pasa de un mundo presencial a un mundo virtual, pero las herramientas están y va a depender de cada plataforma en ofrecerte la mayor cantidad de herramientas y el mejor servicio de acompañar, porque aquí las reglas no son eternas, los negocios son muy ágiles, el fraude o los defraudadores también se mueven a una velocidad sumamente rápida y tenemos que acompañar ese cambio, ¿no? Entonces, siempre proponer constantes reuniones, gestiones con las áreas de riesgo, con las áreas de negocio, involucrar a los actores de ambas partes, ¿no? Es un ecosistema el que participa, no es solo el procesador el que debe de dar las reglas, sino que sugerir en base a su experiencia, en base a lo que viene de otros países y complementarlo con el negocio que está por detrás del comercio, ¿no? Excelente. Muy bien. Pasando a los últimos 4 puntos, Carlos, ¿qué nos cuentas sobre la importancia del acompañamiento durante el proceso de que un comercio se da de alta, ¿no? Y luego el acompañamiento, obviamente, del servicio postventa? Creo que continuamos en lo mismo, ¿no? En que tiene que ser desde un primer momento ese acompañamiento para todo el proceso administrativo, operativo, técnico. Estamos en una industria, como tú lo comentaste al comienzo, que ha crecido de una manera súper veloz, en la que muchos de los equipos de cobranzas, de ventas o de recaudación vienen de expertise del mundo físico, y que se encuentran ahora pues subidos en la ola digital y necesitan muchísimo de los procesadores como partners, no solamente para sacar en producción un negocio, sino para todo el acompañamiento desde el día 1, ¿no? Excelente, muy bien. Y sobre la simplicidad en el proceso de abono y la liquidación. Ese es algo que yo he escuchado muchísimo, sobre todo con clientes que también trabajan en el mundo físico, ¿no es cierto? Entonces, es difícil que la conciliación se maneje de la misma forma, las exigencias por los legacy systems que puedan tener las empresas también puede ser especial. ¿Qué comentarios tienes con respecto a ese punto? Claro, creo que ese es uno de los puntos, si no el más álgido de dolor de las áreas contables, ¿no? El tema de la liquidación, la compensación, cómo tener los diferentes medios de pago que me ofrece la industria y luego volcarlo hacia mi negocio para poder efectuar una conciliación, ¿no? Entonces, en la medida en que las plataformas, los procesadores, podamos estar en capacidades de simplificar eso y hacerlo todo en una sola liquidación, en un solo reporte de venta, vamos a hacerle la vida más fácil a los establecimientos y con eso generar muchas eficiencias operativas y administrativas, ¿no? Entonces, ese es un punto y seguramente aquí los participantes que estén en estas áreas de cobranzas, liquidación, compensación o hasta mismo contabilidad, se van a identificar muchísimo con este dolor, ¿no? Totalmente. Uno de los puntos, y ya para terminar nos quedan unos 5 minutitos, que me parece también bien importante, es que el pagador, el comprador, tiene que tener el poder de elegir con qué medio de pago les va a pagar.
¿Mm? Entonces, cuando nosotros vamos a elegir, no elegimos un medio de pago. Como vendedores, no deberíamos elegir, debemos elegir todos, para que el pagador pueda decir, yo en este momento se me antoja pagar con mi tarjeta de débito, ¿no? Mañana se me antoja pagar usando alguna solución de pago referenciado a un banco, ¿no? Con mi código, yo voy con ese código y lo pago en el banco. Yo quiero pagar contra entrega, por si. También puede ser, no, yo quiero pagar con mi tarjeta de crédito y además no solamente con mi tarjeta de crédito, sino quiero grabarla, tokenizarla para que se use recurrentemente en la plataforma. Entonces, lo que siempre ha funcionado mejor y más, sobre todo en los últimos años, en donde le hemos perdido el miedo al uso de la tarjeta, es justamente en dar todas las opciones de pago que tenga el país. De esa forma, el pagador, el comprador, tiene el poder de elegir. Y muchas veces la venta se cae porque la plataforma, o mejor dicho, el comercio que está vendiendo, no ofrece el medio de pago correcto. ¿Qué opinas, Carlos? O te obliga a llegar a simplemente un método, ¿no? Entonces, yo pienso que ese último botón, ese último espacio en el proceso de ventas, ese formulario, tiene que ser como entrar a una heladería, ¿no? Y tú encuentras diferentes sabores de helado y escoges el que más te gusta. Porque, como bien lo mencionaste en un inicio, somos un país que se ha visto subido en la ola digital. Los peruanos venimos de un proceso de bancarización bastante pobre, que está en auge, efectivamente. Tenemos usuarios que no necesariamente pueden elegir un medio de pago con tarjetas, sin embargo, tener intenciones de comprar por internet, ¿no? Las opciones de pago con efectivo en puntos de recaudo, o simplemente cierta desconfianza sobre el dejar mi número de tarjeta grabado en un formulario y poder tener la opción de generar un código para después pagarlo en mi home banking, que es en donde yo me sienta más seguro, pues eso es brindarle al usuario los diferentes sabores del helado, ¿no? Y es hacia donde debemos apuntar, sin dejar de lado que el tener menor cantidad de métodos de pago también significa tener menores probabilidades de concluir la venta. Porque si por algún motivo la tarjeta que tengo está inactiva, no encuentro los números del CBB2 o no sé cómo autenticarlo y no tengo otro método de pago, ¿cómo le recupero esa venta? Simplemente la voy a terminar perdiendo. Entonces es una estrategia de ganar para el comercio y el usuario final, el tarjetaviente, ¿no? Ya llevamos al comprador por todo el camino, ¿no? Logramos que tome la decisión de compra y que no esté el medio de pago correcto, pues sí, es sumamente caro, ¿no? Perder una venta por ese motivo. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, para terminar, tienes un punto número 7 por ahí, Carlos, cuéntanos. Bueno, la velocidad a la que trabajamos, a la que andan las industrias, no permite ya hacer integraciones de largo aliento. Los comercios necesitan integrarse de una manera ágil, rápida, segura, y creo que este va a ser en adelante uno de los puntos fuertes por los cuales un comercio va a tomar ciertas decisiones, ¿no? Cada vez las áreas de tecnología tienen más proyectos en su roadmap y mientras menos doloroso, menos recursos tome una integración a una pasarela de pagos o a un método de pago, eso va a marcar la diferencia definitivamente, ¿no? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ha sido un gusto para nosotros contarles un poquito sobre cuáles consideramos que son puntos importantes al momento de elegir una plataforma de pago. Obviamente podemos explayarnos más, así que los invitamos a buscarnos en el stand y a disfrutar el resto del evento. ¿Ok? Bueno, diviértanse. Chao, chao. Chao, un gusto, gracias.